Hoy en Matemática para Todos vamos a hablar sobre la construcción de triángulos. Primero definamos qué es un triángulo. Es una región de plano limitada por tres rectas que se intersecan dos a dos. Intersecar o intersectar es que se cortan. En un triángulo podemos identificar varios elementos. Están los siguientes. Primero son los vértices. Los vértices son todos aquellos puntos donde se cortan esas rectas que dijimos que se intersecan. Los vértices se representan con letras mayúsculas y solo tiene tres vértices. Luego están los lados. Los lados es la medida o la longitud del segmento de recta que une un vértice con otro. Estos se representan con letras minúsculas y aparte se nombran de acuerdo al ángulo opuesto a ellos. Los ángulos internos son los ángulos interiores, obviamente, que están dentro del triángulo y deben sumar 180. Los ángulos externos son los ángulos adyacentes a los ángulos internos y estos deben sumar 360. Para que lo comprendamos un poco más, vamos a ver una imagen donde se expresan los elementos. Aquí tenemos los ángulos externos, los ángulos internos, los lados son las medidas de las rectas que une el vértice AB, BC y AC. Los vértices se representan con letras mayúsculas, mientras que los ángulos se pueden representar con cualquier tipo de letra, pero normalmente se hace con letras griegas. Los triángulos también se pueden clasificar de acuerdo a sus ángulos y a sus lados. Si los clasificamos de acuerdo a sus lados, tenemos los isósceles, escalenos y equiláteros. Los isósceles son aquellos que tienen dos lados nada más, que son iguales y el otro es distinto a ellos. Los escalenos son aquellos que tienen sus tres lados desiguales, mientras que los equiláteros son aquellos que tienen sus tres lados iguales. Si los clasificamos de acuerdo a sus ángulos, tenemos acutángulos, rectángulos y obtusángulos. Los acutángulos son aquellos que tienen ángulos agudos, es decir, los ángulos que miden menos de 90 grados. Y tenemos los triángulos rectángulos, que son aquellos que tienen un ángulo de exactamente 90 grados. Y los obtusángulos son aquellos que tienen un ángulo oblicuo u obtuso, es decir, un ángulo que mide más de 90 pero menos de 180. Recordemos que para cualquiera de estos tipos de triángulos se debe de cumplir que la suma de sus ángulos internos es 180 y la suma de sus ángulos externos es 360. Ahora, vamos a ver un teorema que nos va a servir para entender o verificar si las medidas de un triángulo pueden ser representadas mediante una figura. A veces creemos que podemos formar un triángulo con cualquier medida que se nos ocurra, pero hay un teorema que nos podría determinar si un triángulo con unas medidas específicas no puede existir. Entonces, digamos, el teorema dice que para todo triángulo la longitud de uno de sus lados está comprendida entre la suma y la diferencia de las longitudes de los otros dos lados. Es decir, que si tenemos el lado A, B y C, y estos son los lados del triángulo, se tiene que cumplir que, por ejemplo, B, el valor de B, que es uno de los lados, puede estar entre la resta de los otros dos, que son A y C, o entre la suma de estos dos. Lo mismo sucede para el lado C, digamos. Puede estar entre la resta de A y B, que son los otros dos, o puede estar entre la suma de A y B. O sea que entre esos valores puede andar, pero no puede ser ni menor a eso ni mayor, o sea, ni igual, porque si se fijan en el símbolo que estamos usando acá, por ejemplo, B es mayor que A menos C y menor que A más C. No tiene el igual, entonces hay que tener en cuenta eso. Y por ejemplo, el otro lado también tiene que cumplir que es mayor que la diferencia y menor que la suma. Es decir, que los tres lados de un triángulo tienen que cumplir esto. Entonces vamos a ver un ejemplo para determinar si realmente
un triángulo con ciertas medidas se puede representar o realmente debería de existir. A veces creemos que podemos formar, decir, hágame un triángulo con medidas esta, esta y esta, pero si no cumple esto, entonces significa que es un triángulo que no puede construirse. Ahora, veamos el primer ejemplo. Dice, este teorema nos permite verificar si podemos construir un triángulo. Por ejemplo, se podrá construir un triángulo con los lados 13, 12 y 7. Digamos que nos piden que dibujemos, digamos que sean centímetros, metros, lo que sea. Cualquier unidad lineal, ¿verdad? Entonces, vamos a verificar utilizando las desigualdades. Si se cumplen las desigualdades, las tres desigualdades, entonces podemos decir que sí puede construirse. Entonces vamos a empezar con 7. Si tomamos 7, los otros dos que sobran son 13 y 12. Entonces ponemos a 7 en medio, a un lado la resta de 13 con 12 y la suma de 13 con 12. Si hacemos esa operación, esto es 1 y esto es 25. Obviamente 7 es mayor que 1 y es menor que 25, entonces esto sí está bien. Entonces este lado cumple la desigualdad, pero falta ver que los otros dos lados también cumplan esa desigualdad. Ahora tomemos el lado que mide 12. Entonces, si tomamos 12, los lados que sobran son 13 y 7. Entonces, a un lado hacemos la resta y al otro lado la suma. Entonces, 13 menos 7, eso da 6 y 13 más 7 es 20. Y en efecto, esto es verdad. 12 es mayor que 6 y es menor que 20. Entonces, se cumple que esta desigualdad es verdad. Veamos para el lado que vale 13. Entonces, si agarramos 13, sobra 12 y sobra 7. Entonces, hacemos 12 menos 7 y 12 más 7 a ambos lados de la desigualdad. Si operamos 12 menos 7, esto es 5 y 12 más 7 es 19. Y también se cumple que 13 es mayor que 5 y 13 es menor que 19. Como se cumplieron las tres desigualdades, eran ciertas, podemos decir que sí podemos construir un triángulo con estas longitudes. Ahora veamos un ejemplo en el que no se puede. Entonces, se podrá construir un triángulo con lados 10, 4 y 5, puede ser centímetros, metros, kilómetros, pero unidades de distancia, de longitud, ¿verdad? Entonces, vamos a probar que se cumplan las desigualdades. Si no se cumple una de ellas, es suficiente para decir que no se puede construir, porque se tendría que cumplir para las tres. Entonces, si hay uno que no cumple, un lado que no cumple la desigualdad, simplemente ese triángulo no puede llegar a hacerse. Quizás solo en nuestra imaginación podemos decir que podemos hacer un triángulo así, pero técnicamente, o ya quererlo hacer hasta con una regla, no se va a poder. Entonces, ¿por qué es lo que dice el teorema? Entonces, tomemos el lado 15. Entonces, como si tomo 15, sobra 10 y 4. Entonces, 10 menos 4 a un lado y 10 más 4 al otro. Y tenemos 10 menos 4 es 6 y 10 más 4 es 14. Entonces, aquí estamos diciendo que 15 sí es mayor que 6, pero 15 no es menor que 14. Como esto no es verdad, no cumple una de las desigualdades. Por lo tanto, de una sola vez podemos decir que este triángulo no se puede construir teniendo estos valores acá.